Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mitchell Magallanes. Y yo soy Fernanda Davey y somos del Colegio de Bachilleres de Santiago Papastiano Durango. Grupo 101, turno matutino. El día de hoy les vamos a hablar sobre las ecuaciones cuadráticas o ecuaciones de segundo grado. Comenzaremos viendo qué son las ecuaciones cuadráticas. Estas son aquellas en las que la incógnita aparece al menos una vez elevada al cuadrado. Las ecuaciones de segundo grado son ecuaciones polinómicas cuyo grado es 2, es decir, aquella en la que el grado mayor de los monomios es 2, es decir, su parte literal es x al cuadrado. Las ecuaciones cuadráticas se clasifican en completas e incompletas. Es completa cuando los coeficientes a, b y c son distintos de 0 y cuando b o c son 0, entonces es incompleta. Todo tipo de ecuación cuadrática tiene dos raíces o soluciones. En las incompletas se dividen en incompletas puras e incompletas mixtas y en las completas en perfectas e imperfectas. Iremos con un orden, donde iniciaremos con las incompletas puras. Para este tipo de ecuación cuadrática conlleva la fórmula ax cuadrada más c es igual a 0. En donde tenemos la incógnita elevada al cuadrado que recibe el nombre de término cuadrático y la literal que después del signo recibe el nombre de término independiente, ya que no cuenta con una x. En este tipo de ecuaciones, sus dos soluciones o raíces denominadas x1 y x2 resultan el mismo número, solo que un positivo y otro negativo. Uno de los ejemplos podría ser más 4 y menos 4, donde podemos ver que valen lo mismo, solo con los signos diferentes. Ahora realizaremos esta ecuación incompleta pura para plantear el procedimiento y llegar a sus raíces. X cuadrada menos 16 igual a 0. Lo primero que hay que hacer es empezar a despejar la x de modo que quedaría X cuadrada igual a 16. El 16 queda positivo, ya que cuando algún término pasa al lado contrario de la igualdad cambia de signo. En este caso, arriba de 16 está negativo. Al pasar después de la igualdad se convierte en positivo. Como tenemos que seguir despejando x, se tiene que quitar el 2 que le eleva al cuadrado. Como sabemos, elevar y potencia es lo mismo y lo contrario de potencia es la raíz, así que debemos de sacar la raíz de 16. Debe ser la raíz cuadrada, ya que la potencia a la que se está elevando es 2. Por obvias razones, las ecuaciones son cuadráticas. Al sacar la raíz cuadrada de 16 nos da 4, de manera que x1 nos resultaría 4 y x2 sería menos 4, como ya explicamos en el caso anterior. De esta manera es como llegamos a las dos raíces o soluciones de nuestra ecuación cuadrática incompleta pura. En caso de que el término cuadrático tenga también un número, por ejemplo, 6x al cuadrado menos 24 es igual a 0, se tiene que hacer el mismo procedimiento. El objetivo es despejar la x para llegar al resultado de las dos raíces, de manera que quedaría 6x al cuadrado igual a 24, quedando positivo ya que antes de la igualdad estaba negativo. El 6 que está junto con el término cuadrático nos estorba para poder despejar x, de modo que debemos quitarlo. Como la x está multiplicando al 6, debe pasar a la operación contraria, que sería la división. Entonces quedaría x al cuadrado igual a 24 entre 6, que iguala a 4. Pero como la x sigue estando elevada al cuadrado, debemos quitar eso para poder sacar las dos soluciones. De forma que al sacar la raíz cuadrada de 4 nos da 2, quedando así x1 como 2 y x2 como menos 2, como ya hemos explicado en el caso anterior. Las siguientes ecuaciones que veremos son las incompletas mixtas, de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. El término cuadrático porque obviamente está elevado al cuadrado, y el término lineal recibe este nombre ya que a diferencia de las impuras, con el término independiente ya se le agrega una x. Para el procedimiento de estas ecuaciones se debe de utilizar el factor común, y en sus soluciones o raíces x1 siempre va a resultar 0. Como ejemplo, para plantear el procedimiento pondremos esta ecuación, x al cuadrado menos 5x igual a 0. Como el caso anterior de incompletas puras, debemos de seguir despejando a x. Empezaremos sacando el factor común, que sería x, ya que aparece antes y después del signo que separa los monomios. X por x menos 5. De aquí nos pasamos a igualar a 0 x menos 5. Al pasar después de la igualdad para sacar la solución, pasa entonces positivo ya que arriba está negativo, quedando así las soluciones x1 que siempre va a dar 0 y x2 que quedará más 5. Por último, nos quedan las ecuaciones completas, de las cuales dijimos se dividían en perfectas e imperfectas de la forma
ax al cuadrado más bx más c. Son perfectas cuando el término cuadrático y el término independiente tienen una raíz cuadrada perfecta. Cuando no se tiene raíz perfecta, se tiene que buscar dos números que multiplicados me den el término independiente, y esos mismos números sumados o restados me den el término lineal. Las ecuaciones completas están compuestas por un término cuadrático, es decir, el término elevado al cuadrado, un término lineal, es decir, x, y un término independiente, es decir, un número sin x. Para toda ecuación cuadrática completa, el valor discriminante nos ayuda a saber cuántas soluciones o raíces tiene la ecuación, o si no tiene solución. Dependiendo de cuál sea el valor discriminante de la ecuación, son el número de soluciones o raíces que tendrá. Si el valor discriminante, al cual lo vamos a representar con la letra D, es mayor a 0, esta tiene dos soluciones reales distintas. Si el valor discriminante es igual a 0, tiene una solución real doble. Si el valor discriminante es menor que 0, entonces no tiene solución. Para resolver la ecuación cuadrática completa es necesaria una fórmula general que será la base para poder plantearla. Esta fórmula es menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Al radicando de la fórmula, es decir, al interior de la raíz, se le denomina discriminante de la ecuación, b al cuadrado menos 4ac. Resolveremos la siguiente ecuación con el valor discriminante y la fórmula general para poder llegar a las dos soluciones o raíces. Comenzaremos realizando el valor discriminante para ver cuántas soluciones o raíces tiene nuestra ecuación. X al cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Primero comenzaremos asignando a cada término de la ecuación las letras a, b y c en ese orden, en donde el término cuadrático quedaría con la letra a, 3x con la letra b y menos 4 con la letra c. Después sustituiremos los términos a los que se les asignó cada letra en la fórmula del valor discriminante, en la cual se le da el valor a b de 3, a de 1 porque la x está sola, entonces se sobreentiende, y c menos 4. Que quedaría en el valor discriminante igual a 3 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 4, resultando esto en valor discriminante igual a 9 más 16, que esto nos da 25. Como podemos comprobar que el valor discriminante es mayor a 0, de manera que tiene dos soluciones reales distintas. Terminando de ver el valor discriminante, ahora podemos sustituir los términos de la ecuación en la fórmula general y comenzar a resolverla. Quedando la fórmula general menos b más menos raíz b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Como menos 3 más menos raíz 3 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 4 sobre 2 por 1. Ahora tenemos que eliminar los paréntesis y esto se logra resolviendo las operaciones. Quedando la fórmula menos 3 más menos raíz 3 elevado al cuadrado, que sería 3 por 3, quedando 9, y utilizando la ley de signos en esta parte, que sería menos por menos, que nos da más, y 4 por 1, 4 por 4, que nos da 16, sobre 2 por 1, que nos da 2. Dando esto como resultado, menos 3 más menos raíz 9 más 16 igual a 25 sobre 2. De aquí tenemos que sacar ya la raíz de 25, que nos queda como 5, y de esta manera la fórmula queda menos 3 más menos 5 sobre 2, y de aquí podemos partir ya para sacar nuestras soluciones o raíces x1 y x2. Los signos de más y menos que están después del 3 y vienen desde que iniciamos la fórmula general se dividirán en cada una de las soluciones, donde el signo positivo siempre quedará en x1 y el signo negativo quedará en x2. Y de esta manera x1 resultará menos 3 más 5 sobre 2, en donde para efectuar esta operación, al tener los signos diferentes, con los números se debe hacer una resta, quedando así más 2 sobre 2, en donde x1 quedará finalmente igualando a 1. Al quedar así x2, menos 3 menos 5 sobre 2. Al tener estos los signos iguales, se hace una suma, pasando el signo menos, quedando menos 8 sobre 2, y así podemos decir finalmente que x2 nos resulta menos 4. Así es como damos por terminado nuestro video. Esperamos les sea de gran ayuda. Gracias.